claro, se queda en manifiesto en que la situación que vivimos en este momento es prácticamente una incursión de los personeros que están en los gobiernos y también de la empresa privada que pretenden acumular a como dé lugar su capital. Entonces, son dos conceptos bastante distantes, ¿no? Nosotros lo que proponemos es generar riqueza, proponemos generar desarrollo, pero que sea un desarrollo equitativo donde no haya la extrema pobreza. Por otro lado está el concepto del capitalismo, que es la acumulación, y la acumulación obviamente en pocas manos. Entonces, lo que ha pasado en el Ecuador es esta vinculación de los personeros de los gobiernos, de los personeros del capitalismo voraz, a costa de cualquier cosa, en tratar de acumular y se han generado este tipo de violencia que no hace más que, no ha hecho más que generar caos, generar terror en la población ecuatoriana. En que uno ve una intervención al Tribunal Supremo Electoral en tiempos de elecciones con pasamontañas, con carros sin placas, ya no podemos hablar de Estado de Derecho, ¿verdad? Ahí es otro orden de cosas el que está rigiendo y el que está definiendo estas elecciones, y por esa razón es tan importante esa tensión interna que se está dando, ¿verdad? Frente a las autoridades electorales. De acuerdo a varios analistas en los 10 años del correísmo, podríamos decir que hubo un pacto de no agresión, llamémosle así, ¿no? Mientras que en estos gobiernos últimos no se ha dado prioridad al tema de la paz interna. Que el interés de estos mecanismos, bueno, de la embajada por un lado, de los Estados Unidos y por el otro de la OEA. Y yo creo que es evidente que sabemos que hay una disputa, bueno, del lado de los Estados Unidos hay una disputa con China, pues que ya no es un secreto para nadie, ¿verdad? En términos mercantiles, y Guatemala sigue siendo uno de los pequeños bastiones que van quedando, ¿verdad? Por un lado, por el otro existe el tema migratorio y por el otro existe la realidad de que un Estado ya gobernado absolutamente por mafias es más fácil que se pierda o que se salga de control, ¿verdad? Y si uno piensa en términos geopolíticos, digamos, ¿no? Y en términos de la región centroamericana, si pierden Guatemala, de alguna forma están perdiendo al Istmo, o están perdiendo una parte mayor todavía del Istmo. Argentina, históricamente, ubiquémoslo hasta la década del 70 del siglo pasado, había tenido un nivel de vida muy alto para lo que era el resto de América Latina, un engrosamiento grande de ciertos derechos que, a partir de lo que fue sobre todo la dictadura de la década del 70, una dictadura muy sangrienta que dejó 30.000 desaparecidos, se empezó a implementar paulatinamente el proyecto neoliberal en la región y en el país. Ese proyecto neoliberal efectivamente termina de concretarse en su fase democrática con los gobiernos de Carlos Saúl Menem en la década del 90, y termina de estallar en el 2001, al cual hacía referencia, una reacción fuerte en contra. Yo ahí empiezo a dudar. Me pregunto si en contra del neoliberalismo únicamente, o en contra también de una representación político partidaria que no estaba logrando ajustar a los requerimientos. Y yo creo que ahí se dan dos procesos. Primero, el desgaste de esto que llamamos progresismo, muy marcado. Los gobiernos que se entienden en general acá como kirchnerismo gobernaron 16 de los 20 años con una ventana interna del gobierno de Mauricio Macri, típicamente neoliberal, con una deuda muy fuerte que tomó en el Fondo Monetario, pero un kirchnerismo que, después de una década de bonanza económica y de mejorar la vida de ciertos sectores, la última década fue realmente mala en términos sociales y económicos, hasta el punto que, concentrado entre estos dos gobiernos, el último de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández, y el gobierno de Mauricio Macri, estos últimos 12 años, encontramos hoy la mitad de la población de Argentina bajo la línea de la pobreza. Es un número impactante para el país, para la región, y que explica mucho de lo que vamos a poder hablar después. O sea, es muy difícil no dar una discusión teniendo ese número bajo la cabeza, y además ubicando que la mitad de las personas más o menos en el país
creo que se habla de 42%, tienen trabajo precarizado, con lo cual no tienen derechos laborales. Y entonces ahí entra tu otra parte de la pregunta, que es muy importante, que es, ¿qué representa Milei? Y Milei no representa en primera instancia neoliberalismo, por más que él lo esté gritando, porque de hecho él se ubica dentro de los gobiernos como los gobiernos de Menem, en primer lugar. Pero en primer lugar se ubica con un hartazgo frente a la política partidaria y en este sentido logró captar una enorme atención durante su campaña. Aún así, llamó la atención. Llamó la atención porque la mayor parte de los votos de Milei no vinieron de la provincia, de la parte más urbana, que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sino que vinieron del resto del país, de una manera muy consistente además, o sea, tomando números de 35, 40% en algún caso en todo el país. Entonces creo que estamos, digo, se ubica en la Patagonia, el Jujuy o la zona cercana a Brasil, en Misiones, son lugares muy diferentes en nuestro país, con lo cual vamos a tener que comprender que gran parte de lo que reúne Milei, más que reunirlo en términos ideológicos o en términos económicos, sociales, me parece que tiene que ver con algo mucho más primario, que es la derrota de un esquema democrático representativo que lo único que está haciendo es reproducir desigualdades sociales cada vez más marcadas.